Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, gracias por este tiempo que de nueva cuenta dispones que estemos en tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra con libertad, Señor, y te pedimos que nos des entendimiento para el mensaje que quieres comunicarnos el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, y escrito está: aclamen al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Esta exhortación nos permite examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan fuerte es nuestra voz para anunciar a los que nos rodean la bondad y el amor de Dios que nos otorga con la muerte de su Hijo amado, que ahora nos permite disfrutar el acceso a la presencia del Todopoderoso y relacionarnos con toda la confianza para sentir su poder en nuestras vidas y vivir trabajando en santidad que está al alcance de todos con la actitud de obediencia a sus mandamientos, al ponerlos por obra al 100% y dar cumplimiento a lo que escrito está? Den al Señor la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de Él, póstrense delante del Señor en la hermosura de la santidad. Primera de Crónicas 16:29. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo número 29 del libro de Ezequiel y escrito está: profecías contra Egipto. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Dios el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy el Señor, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Señor, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Dios el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer a los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y ahí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré, para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Dios el Señor. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo pago de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Dios el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 30 del libro de Ezequiel, escrito está: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Dios el Señor. Lamenten, ay de aquel día,
Porque cerca está el día del Señor. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía. Cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho el Señor. También caerán los que sostienen Egipto y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Dios el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros delante de mí en naves, para espantar a Etiopía, la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Dios el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo el Señor he hablado. Así ha dicho Dios el Señor. Destruiré también todas las imágenes y destruiré los hilos de Memphis, y no habrá más príncipes de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Pondré fuego a Egipto, Sin tendrá dolor, y Tebas será destrozada. Memphis tendrá continuas angustias, los jóvenes de Aven y de Pebieset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio, y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy el Señor. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de las manos, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 31 del libro de Ezequiel, escrito está: Aconteció en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿A quién te comparaste en grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura. Y su copa estaba entre densas ramas, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró en su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y a todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Dios el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo le entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje,
y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas sus bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Dios el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando los hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con el Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Dios el Señor. Capítulo 32 del libro de Ezequiel escrito está. Aconteció en el año 12, en el mes 12, el día 1 del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas los ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas en sus riberas. Así ha dicho Dios el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en la tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde andas hasta los montes. Y los arroyos se llenarán de ti, y cuando te hayan extinguido cubriré los cielos y haré entenebrecerlas sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astres brillantes del cielo, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Dios el Señor. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, pues por las tierras que no conociste, y dejaré atónitos a ti a muchos pueblos, a sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento del día de tu caída. Porque así ha dicho Dios el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré sobre las muchas aguas, ni más la enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice Dios el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy el Señor. Esta es la endecha y la cantarán las hijas de las naciones, la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Dios el Señor. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra con los que desciendan a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende, y yace, déjenme que pase el letrero, perdón. Y yace con los incircuncisos, entre los muertos a espada caerá, a espada es entregado, tráiganlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del sol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Ahí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Ahí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes. Mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos muertos a espada,
porque fue pues su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Ahí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes, y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Ahí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Ahí los sepulcros del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Dios el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos, con los muertos a espada, dice Dios el Señor. Bueno, con esto terminamos la lectura de los capítulos del libro de Ezequiel y estamos viendo profecía contra Egipto. De hecho, ayer también leímos una profecía muy fuerte sobre Tiro, muy extensa, y también sobre Egipto dio una profecía muy extensa. Pero si ponemos en común la profecía que lanza sobre Tiro, sobre Egipto, sobre Moab, sobre Edom, sobre Amón, todas ellas fueron puestas en disciplina, en castigo, porque se burlaron de Israel cuando ellos fueron conquistados. De hecho, no solo se burlaron, sino los que escapaban, estas naciones los agarraban y se los entregaban a los asirios y a los babilonios, creyendo que con eso podían ganar su favor. Aquí vemos que por la burla y el daño que le hicieron al pueblo de Israel, tanto Egipto como asirios y todas las demás naciones vecinas que tenía, también fueron puestos a castigo, también fueron castigados por el Señor por haberse burlado de su pueblo amado. Recuerden que leímos allá en el Pentateuco que hay que tener cuidado cuando hablemos del pueblo judío, porque es el pueblo de Dios. Por eso dice, maldito el que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Ellos tienen sus errores, ellos tienen su sistema de creencias, ellos tienen su ortodoxia. Sin embargo, eso no nos da el derecho a insultar al pueblo del Señor, porque es del Señor precisamente, porque los ama, les ha hecho promesas eternas, y aunque continuamente los tiene en disciplina, a final de cuentas el Señor nos echa para atrás en su palabra y los tiene como sus, por decirlo así, sus favoritos, por sus amados, son su pueblo. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos del pueblo judío o de los judíos como personas, si queremos que no nos pase nada y no seamos metidos en disciplina, quién sabe dónde saca esa palabra, metidos en disciplina. Bueno, vamos a leer 2 capítulos de la primera carta de Pedro. Empezamos con el capítulo número 3 y escrito está: deberes conyugales. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Pues su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederos de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Una buena conciencia. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición, porque el que quiere amar la vida y de ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño? Si ustedes siguen el bien, más también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, en este capítulo 3, bueno, está mal que hable. A mí, creo que este es el versículo que a mí más me fascina. El versículo 15 de la primera carta de Pedro en el capítulo 3, sino santifiquen a Dios en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa de su fe con mansedumbre y reverencia a todo aquel que les demande razón de la fe que ustedes profesan. Este versículo, miren, Dios no necesita que lo defendamos. Dios es el creador de todo, Dios es el padre de todo, Dios es todo, Dios es el todopoderoso. ¿Quién podría hacerle frente a Dios? Por lo tanto, no necesita que lo defendamos. Sí necesita que lo representemos, le agrada que lo representemos. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos cristianos flojos, que no leamos la palabra y que no estemos preparados para defender todos los argumentos que levantan en contra de la palabra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Jesucristo. Todos esos argumentos que se levantan por personas que no creen, por personas de sectas, por personas que profesan otra religión, Pedro nos está llamando a combatirlo. De hecho, lo leímos también con Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez, versículo 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo, por supuesto que me incluyo, nos han hecho preguntas o se han inclusive burlado de nosotros cuando nos dicen, Dios no existe, la Biblia ha sido tergiversada, la Biblia ha sido escrita por hombres, Jesucristo no existió, tonterías de esa naturaleza? O inclusive hay quienes se acercan con buena actitud, deseando conocer a Jesucristo y llenándonos de preguntas, llenándonos cómo puedo creer en la resurrección de Jesucristo, cómo puedo saber de su nacimiento virginal, cómo puedo creer en la Trinidad si es una palabra que ni existe en la palabra de Dios, qué significa el bautismo, necesito bautizarme para ser salvo. Todo ese tipo de preguntas no las vienen a hacer tanto creyentes como no creyentes. Si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, porque a final de cuentas la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, tendríamos que volvernos forzosamente discípulos de Cristo. De hecho, Jesucristo dice, quien no quiere dejar todo atrás, todas sus cosas, todo el bagaje que trae, y venir a mí, no puede ser mi discípulo. El Señor no nos llama a ser nada más unos cristianitos de domingo, nos llama a ser sus discípulos, y que al ser discípulos tenemos que leer y releer durante toda la vida su palabra escrita, porque solo de esa manera podemos encontrar la respuesta a las preguntas que se nos hacen. Ahora bien, esa defensa de la fe no la tenemos que hacer, y perdónenme la expresión, como si fuéramos perros rabiosos. ¿Por qué?
Porque en tanto en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 5, capítulo 10, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí dice Pedro, con mansedumbre y reverencia. Ok, ¿qué es mansedumbre? La mansedumbre es ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Es como una suavidad, como amables, como ser suaves en el trato a las demás personas. Ajá. Libre de presunción, de arrogancia, no ser presumidos, no ser orgullosos, no ser altivos. Eso es lo que significa la mansedumbre. ¿Y cuál es la reverencia? Es una... ¿cómo lo digo? Es como una actitud que debemos de tener de respeto y amor a aquel que nos está haciendo las preguntas, inclusive aunque sean con burla. Si alguien llega con burla y me hace una pregunta, mi actitud tiene que ser amable, tiene que ser suave, tiene que ser con respeto y amor responder esa pregunta, sobre todo pensando que toda mi obediencia es a Cristo. Ajá. ¿Y cómo respondería Cristo a las preguntas? Bueno, ya vimos en los evangelios cómo Cristo era un maestro de apologética, respondiéndole a los judíos con amor. Cierto, hubo veces en que lo sacaron de sus casillas y les recriminaba su hipocresía. Nos va a pasar a nosotros también, pero que no sea la constante. No siempre que vengan a preguntarnos, a burlarse de nosotros, tenemos que responder de manera también burlona o sin respeto, no. Nuestra característica tiene que ser que somos idénticos a Cristo en el actuar y tenemos que resolver las dudas de los demás o derribar los argumentos de los demás o defender la fe que profesamos con paciencia, con respeto y con amor, porque de esa manera podemos seguir nosotros imitando la vida que tuvo Cristo. ¿Y cómo nos preparamos? Leyendo la palabra de Dios. Y quien quiere ir más allá, leyendo comentarios bíblicos. Quien quiere ir más allá, leyendo literatura judía, leyendo la Torá, el Corán, la Misná, el Talmud. Todo eso lo tenemos que leer porque sobre eso nos van a querer venir a hacer preguntas. De hecho, si de verdad fuéramos discípulos de Cristo y nos interesara defender la fe, no tendríamos que solo leer una sola vez la Biblia, tendríamos que leerla toda la Biblia y en varias versiones y traducciones. ¿Cómo podemos contrarrestar lo que nos vienen a decir los testigos de Jehová si no hemos podido leer la traducción del Nuevo Mundo? ¿Cómo podríamos combatir las cosas que dice el libro del Mormón si nunca lo hemos leído? ¿Cómo podremos combatir la Misná, la Torá, el Talmud si nunca lo hemos leído? ¿Cómo podríamos combatir el Corán si nunca lo hemos leído? ¿Se dan cuenta de a lo que nos ha llamado Dios, a lo que nos ha llamado Cristo? A estar preparados enteramente para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, por lo menos en estos tiempos que se nos haga una costumbre leer la palabra de Dios, porque vienen los tiempos difíciles y entonces sí vamos a anhelar escuchar la palabra y ya no va a haber oportunidad. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 4 de la primera carta de Pedro y escrito está: buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padeciendo como cristianos, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, primero que nada, Pedro nos enseña todo, absolutamente todo, y ya nos los habían enseñado Pablo en sus cartas también, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Pero sobre todo, y aquí Pedro es más específico al decir que todo lo que hagamos en el servicio a Dios, lo hagamos haciéndolo para Dios. Que el que sea glorificado sea nuestro Dios Padre Todopoderoso por medio de Jesucristo. Porque si nosotros nos glorificamos como hombres, entonces ya no le estamos dando la obediencia de vida que se le da a Dios nuestro Padre Todopoderoso. Siempre, siempre, todo lo que hagamos, siempre debe de ser de gloria para Dios. Este canal está al servicio de Dios, a nosotros la gloria no nos importa. Cuando nos mandan mensajes de felicitación, les decimos que toda la gloria sea para Dios, porque nosotros solo somos siervos y somos siervos inútiles. De la misma manera, un buen pastor, un buen maestro, siempre le va a dar la gloria a Dios y nunca se va a ufanar de, yo ya sé mucho y puedo enseñarle a los demás. No, gracias a Dios que me ha dado mucha sabiduría de lo alto para compartirla a los demás con amor, para que todos alcancen su salvación y no como lo dice la palabra, por poco, ¿no? Que con dificultad se salva, no. Que estemos seguros de nuestra salvación, que estemos contentos y que aunque sabemos que va a ser imposible que no pequemos en este mundo, también sepamos que Dios nos ama, que nos ha justificado y que vamos a estar por Él. Y a eso viene también la segunda parte de este capítulo que nos dice que no nos asustemos, que no nos deprimamos cuando estemos en alguna tribulación, cuando estemos en alguna prueba. ¿Por qué? Porque ahí se va a denotar nuestro carácter cristiano. Muchas veces cada uno de nosotros no sabemos cómo está el otro. Los vemos por la pantalla, nos vemos acá de este lado, pero no saben lo que traemos en el corazón, la tribulación por la cual estamos pasando. No saben ustedes los problemas que tenemos, y sin embargo aquí estamos dándole gloria y honra al Señor por medio de la lectura, porque lo que es a lo que nos ha llamado, y eso lo hacemos con gusto, aún y cuando nuestro corazón esté destrozado por el dolor. Nosotros debemos de seguir fieles a Él siempre, que nunca nos asalten las dudas de que si pasamos tribulaciones o pruebas es porque Dios nos ha abandonado. Jamás, nunca. Dios siempre está al pendiente de nosotros, siempre lo estará y siempre lo está. Bendito Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, a ti que eres el único digno de recibirla, a ti que nos has amado con amor eterno, a ti que sacrificaste a tu Hijo para que yo pudiera ser sano, Señor, para que pudiera estar en tu presencia. Te agradecemos la lección que has hecho de nosotros. Te pedimos perdón por tantos años que hemos perdido en el mundo, por tantos años que no hemos decidido ser tus discípulos. A ti, Señor, te debemos todo lo que somos y te agradecemos y te pedimos desde el fondo de nuestro corazón que no solo nos des los medios para seguir adelante, sino que nos des la obediencia, la fe, para que podamos proclamar tu palabra como debe de ser y bajo tu voluntad y en tu contexto, Señor. Y que siempre, siempre, siempre la gloria sea para ti, Señor,
y que nosotros solo somos siervos y siervos inútiles porque solamente hacemos lo que nos mandas hacer. Gracias, bendito Padre, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y Salvador estén con ustedes en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, y que el amor de Dios, su bendición y su protección cubra a su familia y a sus hogares. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.